Bueno, el día de hoy voy a hacer un pequeño video donde voy a explicar cómo obtuve los resultados del parcial número 2. Voy a empezar con el caso número 1, que me estaba pidiendo que yo analizara este esquema que tengo aquí y que yo encontrara primero los esfuerzos normales máximos, los esfuerzos constantes máximos, teniendo en cuenta que yo tenía una sección transversal de la viga que era rectangular y que tenía un ancho de 80 milímetros y una altura de 320 milímetros. Quería que luego que yo encontrara eso, encontrar el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante a un punto a 200 milímetros por encima de la base de la viga y a 0.5 milímetros del apoyo izquierdo. Luego que yo tuviera esos resultados, tengo que comparar los resultados con el esfuerzo último o el esfuerzo de fluencia de un material que se encuentra en la tabla de propiedades mecánicas de uno de los libros que el profesor nos proporcionó y que yo hiciera una conclusión sobre esto. Bueno, lo primero que hice para poder resolver el problema es hacer un análisis de la estática del problema. Poner las reacciones que están en Y y las reacciones que están en C. Entonces, para poder encontrar estas reacciones, yo hice sumatoria de momentos en el punto A, que me dio que esta CY valía 9 kilonewtons metro. Luego yo hice una sumatoria de fuerzas en Y y esa sumatoria de fuerzas me dio que entonces AY valía también 9 kilonewtons metro. Entonces, ya que ahora que yo tenía mis reacciones, lo siguiente que yo tenía que hacer era buscar una manera de poder resolver esto encontrando mi momento máximo. Yo lo podía hacer por el método de áreas o por el método de secciones. Yo escogí el método de secciones porque sentía que era el método más preciso para poder encontrar los datos que yo necesitaba y al mismo tiempo iba a crear una ecuación que me iba a ser funcional para los demás datos que el problema me solicitaba. Entonces hice mi primer corte antes de la carga puntual y un segundo corte después de la carga puntual. Yo sentía que con esos dos cortes era suficiente para poder analizar el problema. Entonces, el primer corte iba a ser de 0, es de 0 a 1 metro. Entonces, esto era mi corte. Este corte le puse todo lo que tenía hasta el momento. Tenía una carga distribuida, esta distancia que iba a ser X, que no lo conozco la distancia. Esta distancia aquí entonces es X medios. Tenía mi cortante, tenía mi momento y tenía mis reacciones de este punto. Yo aquí conocía las reacciones, conocía la carga distribuida, entonces podía hacer mi primera ecuación con una sumatoria de momentos, que eso fue lo que yo hice. Esa sumatoria de momentos me dio, con respecto a este punto, tomándolo como positivo, me dio esta ecuación, que era una ecuación porque realmente no podía aún reemplazar nada. Y luego hice sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, esa sumatoria de fuerzas en Y, sí tomé como positivo hacia arriba, entonces este cortante iba a ser negativo. Entonces esta reacción que yo conocía por lo que tengo arriba iba a ser 9 kilonewtons positivo y esta carga distribuida, que ya también la conocía, iba a ser negativa eh, porque me está guiando este momento, entonces iba a ser 4.5 por 10 a la 3 por X, porque esta carga distribuida lo tenía que transformar en una carga puntual, pero como yo no conocía X, se queda así. Entonces sería mi segunda ecuación. Entonces, estas dos ecuaciones yo las tengo que reemplazar con eh, esto que yo, esto que yo puse acá, que eran las distancias, pues. Entonces, en 0 y en 1 yo las reemplacé, tanto para momento como para vector. Con la ecuación 1, cuando ponía que lo evaluaba en 0, me daba 0. Cuando lo evaluaba en 1, me dio 6.75 kilonewtons metro. Y luego en la ecuación 2, que era la de cortante, cuando era 0, me daba que era 9 kilonewtons y cuando es 1, me da 4.5 kilonewtons. Luego que ya yo tenía esto evaluado, yo ya podía proceder a graficar por lo menos acá. Entonces, luego en el segundo corte, que es este que tengo acá, ya tomé en cuenta la carga puntual. Entonces, este 1 metro
ya yo lo podía asumir porque ya lo había pasado. Entonces puse la carga distribuida, la carga puntual, las reacciones. Hice el mismo procedimiento que en el anterior. Con respecto a este momento, saqué mi ecuación número 1 y saqué mi sumatoria de fuerzas en Y que me dio mi ecuación para el cortante. Entonces yo lo evalué con los dos puntos en los cuales yo había eh, hecho mis ecuaciones que eran 1 y en 2. Entonces aquí me dio 6,75 kilonewtons, aquí me dio 0, aquí expliqué por qué me dio 0. Hice lo mismo acá. Este era como el proceso pues para poder obtener estos resultados. Acá yo, bueno, lo puse así, pero es kilonewtons para que no se hiciera como una ecuación larga y que me enreda un poco. Entonces, aquí el resultado, como esto se cancela, me da menos 4,5 por 10 a la 3 newton metro. Entonces, también evalúa esta ecuación tanto para 1 como para 2. Cuando vale 1, bueno, vale lo mismo. Y cuando vale 2, valía menos 9 kilonewtons. Ahora que yo sé y grafiqué esto, obtuve cuánto valía mi M máximo. Pero realmente ese no es el que yo voy a utilizar para los datos que me está proporcionando el problema, porque yo necesito el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo cortante máximo en toda la viga. Entonces, bueno, yo me quedaba con las ecuaciones de la ecuación 1 del corte 1 y la ecuación 2 del corte 1. Entonces, la ecuación 1, que era la del cortante, yo puse que esto valía 0 y X me dio 2 metros, que era, bueno, el total de la viga. Entonces, esos 2 metros yo lo reemplacé en la ecuación número 1, que era lo que me había dado el momento, y entonces me dio 9 kilonewtons metro. Entonces, este sí es el valor que yo voy a usar para sacar cuál es el esfuerzo de cortante máximo y el esfuerzo normal máximo. Entonces, el siguiente paso que yo tengo que hacer para poder resolver el problema es dibujar la viga rectangular y poner sus medidas, transformarlas de milímetros a metros, que fue lo que hice, que la base entonces da 0,08 metros, la altura 0,32 metros, y poner el eje neutro, que está en la mitad. Entonces, si el eje neutro está en la mitad, eso quiere decir que este 0,32 yo lo tengo que dividir entre 2 y acá me da 0,16 y 0,16. Esto es muy importante porque recordemos que la fórmula del esfuerzo normal máximo tiene una Y, y esa Y es la distancia que yo mido desde aquí hasta el eje neutro, o sea, desde la superficie o, ajá, desde acá pues hasta el eje neutro. Entonces por eso yo necesitaba este dato y dibujarlo. Entonces, ya luego que yo tengo cuánto vale mi momento máximo y cuánto vale mi Y, entonces tenía que sacar la inercia, pero la inercia es esta fórmula que es un doceavo base por altura al cubo. Este dato yo lo reemplacé acá y bueno, esta fue la respuesta que yo obtuve. Entonces, esta respuesta yo la necesitaba tanto para tensión como para compresión. Entonces, bueno, yo aquí lo puse positivo para tensión, negativo para compresión. Esta fórmula es igual tanto para tensión como para compresión, entonces solamente era cuestión de cambiarle signo. Entonces también me está pidiendo el esfuerzo cortante máximo que sean los apoyos. Entonces, yo dije que los esfuerzos máximos se dan los apoyos, ahí está el eje neutro, guiándome de esta vía que yo realicé. Entonces, la fórmula, bueno, habían tres fórmulas, pero con los datos que yo tenía, esta era la más conveniente usarla. Entonces, yo simplemente reemplacé, el área yo la tenía, esto también ya lo tenía, así que solamente hice uso de la fórmula y me dio este dato. Entonces, ya yo tenía mi esfuerzo normal máximo, tanto para tensión como para compresión, los esfuerzos cortantes máximos. Y ya los he mostrado cuando ocurren tanto longitudinalmente como transversalmente. Luego me pide que encontrar el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante a un punto de 200 milímetros por encima de la base de la viga y a 0,5 metros del apoyo izquierdo. Bueno,
Lo que yo hice fue que utilicé el mismo procedimiento de acá, con la diferencia de que ya yo no quiero que esté en toda la vida, yo quiero que esté a una distancia de 0.5 metros. Entonces, lo que me dio el momento del primer corte, esa ecuación, yo la reemplacé y le puse que X, entonces valía 0.5 para poder obtener mi momento máximo en ese punto. Y ese momento máximo es el que yo necesito para emplear mis fórmulas de esfuerzo normal y cortante a esa distancia específica, a 0.5. Por eso es que lo hice de esa manera. Entonces, yo también necesitaba, el momento máximo que ya sabía cuál era, necesitaba la Y. La Y está a 200 milímetros, o sea que está a 0.20 metros de, a 0. Por encima de la base de la viga, o sea que está acá, por encima de la base de la viga. Entonces, yo hice la resta y me dio que Y valía 0.04 metros, teniendo en cuenta todo lo que me había solicitado el problema. Entonces, bueno, yo simplemente reemplacé 3.94 kilonewtons por 0.04 entre la inercia y me dio menos 720.97 por 10 a la 3 pascales. Hice lo mismo en el cortante, en el esfuerzo cortante, solamente que empleé otra fórmula porque acá, bueno, eran los datos que yo tenía. Entonces, no tenía mi cortante, pero sí lo podía sacar por medio de la relación de triángulo que tengo acá. Entonces, eso me daba una relación de 9 kilonewtons entre un metro es igual a lo que necesito, que es el cortante, entre 0.5, que era la distancia. Eso me da un cortante de 4.5 kilonewtons y es el que yo utilizo aquí entre 2 por la inercia, por la altura, que sigue siendo la misma, entre 4 menos la Y, que es la misma que uso acá, y eso me da un total de 2.47 digo, 247 por 10 a la 3 pascales. Entonces, estos datos yo los tenía que comparar con algún material. Entonces, el material que yo escogí para comparar es el mismo que voy a estar utilizando en el siguiente problema, que es el ASTM A572, que tiene un esfuerzo de fluencia de 340 megapascales. Bueno, es bastante alto en comparación a lo que nos da de resultado em, cualquiera de estos datos, porque son megapascales y acá estamos hablando de por 10 a la 3 pascales, así que asumo que, bueno, em, este dato de acá, el material del ASTM A572 es más resistente porque el esfuerzo de fluencia, o sea, el que aguanta antes de que se fracture el material es más alto y el esfuerzo último también. Entonces ese material es mucho más resistente que mi viga. Entonces, em, bueno, también puedo asumir y puedo comparar que este material em, tiene unos esfuerzos en el centro de la viga suficientemente estables y, y bueno, voy al siguiente problema, que es el caso 2. Bueno, aquí nos pedía que la viga em, ok, voy al caso 2. El caso 2 nos dice que tengo una viga de acero estructural tipo ASTM A572. Tengo un factor de seguridad de 2.5 respecto a su fuerza de influencia. Tengo que encontrar una opción de perfil W y S para reemplazar uno existente y tengo que comparar los perfiles encontrados y comentar. Ok, lo primero que yo hice fue analizar esta viga
que tenía apoyos en ambos lados y tenía una carga distribuida. Será una vía con apoyo simple y carga distribuida. Yo consideré que era más fácil por el método de área y momento, ya que no tenía tantas reacciones y bueno, simplemente las reacciones iban a ser iguales y lo único que tenía que hacer era multiplicar, convertirlo esto en una carga puntual que iba a ser 2500 por 20 por la mitad, o sea, por 10, entre todo lo que vale la viga, y eso iba a ser lo que me iba a dar mi reacción en A y lo que me iba a dar mi reacción en B. Entonces iba a ser dos triángulos así como los que estoy mostrando y que mi momento máximo lo podía sacar de dos maneras, WL cuadrado entre 8 o podía hacer lo que hice aquí, que era 25.000 por 10 entre 2 porque es un triángulo. Entonces de ambas maneras me daba 125.000 libras-pies, que era el dato que yo necesitaba, que era hallar mi momento máximo. Ok, el problema que me está pidiendo es que yo encuentre el valor mínimo permisible del módulo de sección de la viga, o sea, esto, ese mínimo. ¿Qué tengo que hacer para llegar allí? Necesito saber cómo es la fórmula. La fórmula es M máximo entre esfuerzo permisible. El esfuerzo permisible generalmente está en una tabla, pero en este caso, o te lo dan, pero en este caso no nos lo dieron, pero sí nos dieron cuánto nos dieron como las propiedades, nos dieron para poder buscar las propiedades de este material ASTM A572, que eso yo puedo encontrar cuánto vale el esfuerzo de excedencia, cuánto vale el esfuerzo último en la tabla de propiedades de algunos de los libros, tanto de Gear como de Beer. Entonces yo lo busqué y decía que el esfuerzo último es 70 KCI, que es este acá. Pero yo también sé que pero yo también sé que este esfuerzo permisible, yo puedo dividir el esfuerzo último entre el factor de seguridad apropiado y va a dar el esfuerzo último que debe resistir esta, este material. Y yo hice la división y me daba que resistía 28.000 libras pulgadas, o sea, 28 KCI. Entonces, ahora que yo tengo esto, puedo utilizar la fórmula del valor mínimo permisible del módulo de sección de la viga, que es este de acá. Yo utilizaba mi momento máximo y lo dividía entre eh, la carga permisible. Entonces, eso me dio un valor de 53.57. Este valor es muy importante, ya que de ahí yo parto para poder analizar cuál perfil W y cuál perfil S es el más apropiado para poder diseñar mi problema. Yo primero fui a la tabla de los perfiles W y busqué cuáles valores eran mayores que 53.57, pero eran cercanos y me dio este W12 por 50, W10 por 60. 50 libras-pie, 60 libras-pie. Pero de este yo escogí el que era menos pesado. Entonces fue este. Y tenía un valor mínimo permisible del módulo de sección de la viga de 64.2, que es este dato. Yo tenía que asegurarme de que al hacer este cálculo nuevamente con esta nueva carga, no sobrepasara esto. Y entonces yo iba a considerar que es válido. Eso fue lo que hice. Bueno, aquí dibujé cómo se vería agregando esta carga, cómo, cómo se vería el diagrama. Entonces yo lo que tenía que hacer era sumar estas dos cargas distribuidas, porque a esto yo se lo estoy agregando. Entonces cuando lo sumé, me dio un total de este valor que tengo aquí, que es 2.555, no, 2.550. Eso lo tenía que multiplicar por la longitud al cuadrado y lo tenía que dividir entre 8 para que me diera mi max, o simplemente podía hacer lo que hice acá, que era decir cuánto valió la reacción por la mitad de esto, que era 10 entre 2. Bueno, cualquiera de los dos medios me iba a dar esto, que era mi momento máximo.
Este momento máximo tenía que pasarlo a pulgadas. Aquí también se me olvidó decirlo, pero tenía que pasarlo a pulgadas porque este dato tiene que estar en pulgadas y aquí estaba en pies. Bueno, entonces lo paso a pulgadas y lo divido entre 28.000 y me da 54.64 pulgadas al cuadrado. Verifico, eso no se pasa, no pasa a mi S de acá, por lo tanto, este es un valor que cumple y puede ser utilizado como reemplazo. Es aceptable. Para el perfil tipo S, hago exactamente lo mismo. Voy a mi tabla de perfiles de la S, busco cuál es el valor mínimo permisible del módulo de sección de la viga que sobrepase este valor, pero que esté cercano. Y a mí me dio que esta S15 por 42.9 era un factor que sobrepasaba, que estaba cerca y que tenía un buen peso. Y ese fue el que yo seleccioné. Ahora, ese peso yo se lo tengo que sumar a mis 2.500 para obtener la carga distribuida total. Eso fue lo que hice. Esa carga distribuida total, tengo que sacar cuánto va a ser mi momento máximo con esta nueva carga. Con la fórmula del momento máximo, que es el W total por L cuadrado entre 8. Empleé la fórmula y me dio un valor de 127.145 libras-pies. Este valor yo tenía que nuevamente sacar la fórmula para verificar que no sobrepasara esta S. Y eso fue lo que hice. Ese valor lo multipliqué por 12 para pasarlo a pulgadas, lo dividí entre el esfuerzo permisible y eso me dio un valor de 54.50. No pasa a esta S, por lo tanto cumple, esto es un perfil aceptable, puede ser reemplazable. Ahora, comparo ambos perfiles porque solamente puedo usar uno porque necesito diseñar esta viga y necesito saber cuál de estos dos es la mejor opción. Ambas son válidas, pero cuál de estas es mejor. Obtengo el perfil S15 por 42.9. Este es el mejor entre ambos, ya que tiene menos peso. Yo consideré que era mejor porque tenía menos peso y el valor mínimo permisible del módulo de sección de la viga era mayor, era de 54.50 en comparación a este que me digo, eran casi iguales, pero cumplía. Entonces, por lo que y para mí iba a ser el elegido para reemplazar el fallido ante tal emergencia. Bueno, así fue que yo resolví los problemas del parcial y yo creo que eso sería todo.